noches y bienvenidos a todos a esta conferencia titulada Aspectos ambientales del Tren Maya, impartido por el biólogo Enrique Duné, asesor ambiental del Tren Maya. Esta actividad es gestionada por Fundidac y su servidor Yenedito Orozco Damián, director de responsabilidad social de la Mesa Directiva Local Universidad Autónoma de Chiapas, de IMEF Universitario. Asimismo, les agradecemos su asistencia en esta conferencia y le pedimos de favor mantener sus micrófonos en modo silencio para que se pueda disfrutar del evento y activar su cámara por respeto al ponente. En el chat podrán encontrar el link de preguntas y comentarios que se podrán contestar más adelante. En dado caso que se desconociera de una respuesta, se les contestará vía correo electrónico. Es importante recalcar que solo se responderán las preguntas con fines ambientales. Nuevamente, agradecemos su asistencia y le cedemos el micrófono al ponente. Bienvenidos. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Me invitaron a mí a dar una plática acerca del Tren Maya, pero desde la semana pasada con los organizadores hablábamos de hacer una dinámica un poco distinta. Bueno, primero quería checar si me escuchan todos bien. ¿Sí escuchan todos bien? De acuerdo. Súper bien, muy bien. Sale. Bueno, entonces, decíamos esto. Yo yo soy asesor ambiental del Tren Maya, soy biólogo, he sido biólogo toda la vida y siempre me he dedicado a temas de conservación. Me interesa subrayar eso por el hecho de que les quede claro que mi posición toda la vida como biólogo ha sido del lado de la conservación de los recursos naturales en general. Ahora estoy trabajando con el Tren Maya con el básico propósito de que en su construcción y operación se cumpla la normatividad ambiental. Ese es básicamente el objetivo. Ahora, para el caso del Tren Maya, a diferencia de un tema que fuera un tema especializado de biología, como podría ser la evolución de los mamíferos o la ecología en el trópico, pero ahí vale la pena una conferencia, pero pensábamos que en el caso del Tren Maya ha habido mucha información veraz, mucha información falaz, muchos apoyos, pero también muchos ataques, y nos dio la impresión desde el principio que todo el mundo tiene ya cierta información. Haré lectura de unas preguntas que ya están en el formulario que les voy dejando en el chat, y de ahí si surgen otras preguntas, de igual manera las pueden ir realizando. La primera es, ¿qué tan cierto es que mucha gente estaba en contra de la construcción debido a los hallazgos del tren, donde han encontrado ciertos objetos arqueológicos por hacer en ese territorio? Bueno, aunque no es exactamente una pregunta ambiental, pero es una pregunta muy, muy pertinente. El punto está en que en realidad, si todos ubican bien cuál es el recorrido del Tren Maya, cómo es la ruta. No. Algunos contestan que sí, algunos que no. Bueno, mira, no sé si me si puedo compartir pantalla, una imagen. Me dice lo mismo que me decía con el micrófono, que me tienen que dar permiso. Ya. Bueno, ¿alcanzan a ver el mapa? Sí. Ok, entonces miren, este es el recorrido que está planteado. ¿Ven el cursor que muevo? Sí. Entonces aquí empieza el recorrido en Palenque, ¿no? Recorre en realidad muy pocos kilómetros en Chiapas, es un estado que apenas toca. De ahí sube Tabasco, llega a Campeche, a Escárcega. De Escárcega sube a la ciudad de Campeche, Tarquiní, Maxcalú, pasa por Mérida, Izamal,
Y esto que estoy señalando es lo que se llama la fase 1, la primera fase del tren que de alguna manera ya inició. Luego sigue de ahí hasta Valladolid y sube hasta Cancún, que sería una fase 2. De ahí baja por toda la costa hasta Bacalar, conectando de hecho con Chetumal. Y de ahí recorre pasando por Espujil hasta Escárcega nuevamente. Entonces, ese es el recorrido del tren. Ahora, si la pregunta habla de que hay cierta preocupación por la posibilidad de encontrar sitios arqueológicos, pues desde luego que sí. O sea, como ustedes saben, o no sé qué tan familiarizados estén en realidad con toda esta área, pero por supuesto que hay sitios arqueológicos muchísimos por todos lados, que han sido protegidos algunos, afectados muchos con todas las obras que se han hecho. Es decir, hasta en Cancún, en la isla de Cancún, había pirámides, ¿no? Todas las carreteras. De hecho, el recorrido que ven ustedes en ese mapa, de hecho, es paralelo a recorridos de carreteras que por supuesto que han encontrado zonas arqueológicas, muchas. Eso, o sea, es una preocupación perfectamente válida. ¿Cómo puedo regresar a ver? Entonces, es una preocupación perfectamente válida. El punto es que nunca se ha parado ni sería conveniente parar un desarrollo de toda una zona por una preocupación que más bien hay que atender. Es decir, y por eso de hecho el Tren Maya tiene acuerdos y está trabajando muy de la mano del INAH. De hecho, el INAH va adelante de las obras del tren, detectando si hay o no algún vestigio arqueológico y haciendo el salvamento conforme a ley, ¿no? Desde luego que hay muchos que están ya ubicados en el paso del tren y hay muchos otros que en su momento se van a encontrar. Pero repito, el problema no es o sea, no es que necesariamente va a afectar, sino que hay procedimientos para hacer rescates y de hecho ha habido puntos donde se ha movido la ruta del tren precisamente para salvar una zona arqueológica. La preocupación es legítima. No sé si alguien quiere comentar algo más al respecto de este punto. Bueno, nos pasamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué tanta afectación tendrán los ecosistemas en la elaboración del Tren Maya? Bueno, por supuesto que cualquier obra de infraestructura, la que sea, tiene un impacto ambiental. Y evidentemente una obra que plantea hacerse sobre 1.500 kilómetros, pues tiene un impacto ambiental considerable. Ahora repito, el problema es que ha habido muchas suposiciones de lo que va a pasar a partir de muy poca información. Hay que considerar una cosa, fíjense ustedes, ha habido incluso desde mediados del año pasado ya acusaciones de las destrucciones que ha ocasionado el Tren Maya. La cantidad de árboles que ha tirado, la cantidad de poblaciones que ha afectado. Y esto no deja de ser muy interesante porque hoy por hoy, al día que les hablo, las obras del Tren Maya prácticamente no han empezado. O sea, hoy por hoy, más allá de los temores de los árboles, por ejemplo, que se van a tirar, hasta ahorita es algo que no ha ocurrido. ¿Sí? Básicamente las obras del Tren Maya empezaron hace 10 días. Antes no había habido nada. Y se está empezando en el recorrido que ustedes vieron, que yo les señalaba desde Palenque hasta Izamal, precisamente en todo el recorrido del tren que ya existe, ya ha existido desde hace décadas. Sigue funcionando a la fecha. Bueno, ahorita ya no, precisamente porque hace 2 semanas ya por primera vez cortaron la vía para iniciar ya las obras. Pero finalmente la gran mayoría de ese tramo en particular, repito, Palenque,
qué? Porque un tren muy antiguo que se movía a una velocidad mucho más lenta permitía curvas más cerradas. Entonces hay algunas curvas que van a tener que que alinearse saliéndose de lo que se conoce como el derecho de vía. Pero el derecho de vía del tren, por ley siempre es y ha sido de 40 metros de ancho. O sea, 20 de cada lado a partir del eje del tren. Eso, en el caso de la mayoría del recorrido del Tren Maya entre Palenque e Izamal, ya es una vía del tren, ya recorre el tren y ya se limpia sistemáticamente esa superficie. De manera que desde el punto de vista ambiental, porque socialmente hay otras broncas, ¿no? Pero desde el punto de vista ambiental, la afectación a la vegetación en este primer tramo realmente es poca. Repito, porque va prácticamente sobre la vía anterior. Diferente va a ser el caso cuando se tenga que abrir en zonas donde no había vía del tren. Ahí lo que se está procurando, en la mayoría de los casos, es pegarse al derecho de vía de la Comisión Federal de Electricidad. Como ustedes saben, estas grandes torres que recorren el país llevando electricidad tienen también un derecho de vía de 40 metros. Y esa parte, como todos ustedes seguramente han visto, se limpia también, está tradicional. Entonces, de lo que se trata es de aprovechar ese derecho de vía para ir junto a las vías de CFE. Y en el tramo finalmente que iría de Bacalar a Escárcega, pasando por Espujil, y Calakmul, y Balanquín, y Balancú, esa iría pegado a la carretera, de tal suerte que el impacto, por un lado, se aumenta al fraccionar más el ecosistema, pero el desmonte es en sí menor porque va sobre un derecho de vía que ya está utilizado. Entonces, de que se puede encontrar vestigios arqueológicos, pues sí, se pueden encontrar. Y de que va a haber un impacto ambiental, va a haber un impacto ambiental, desde luego. La cuestión es medirlo en su justo valor. Por ejemplo, una vía del tren ocupa físicamente el tren, la vía del tren y el tren en sí, recorren en un ancho de 7 metros. Una carretera, sobre todo si es de doble carril, ocupa muchísimo más. Entonces, se ha hablado del Tren Maya como algo que va a implicar un crecimiento de población y un crecimiento de servicios y un crecimiento de movimiento. Y sin embargo, la verdad es que todos esos procesos se van a dar con tren o sin tren. O sea, si el tren no ocurre, pues los planes de carreteras van a seguir. No sé si ustedes han visto un mapa de carreteras de la península. Es una cantidad de carreteras primarias, secundarias, terciarias, y ese crecimiento va a seguir y seguir y seguir, a menos que haya un medio que pueda competir con todos esos chiquititos, moviendo gentes y moviendo mercancías, de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente, mucho menos contaminante. Desde muchos puntos de vista ambientales, ¿sí? El proyecto del tren se para sobre las proyecciones de crecimiento poblacional que se van a dar de todas maneras. Es decir, realmente la pregunta es, ¿tren o carreteras? ¿O más carreteras? Si el tren no entra, todas las carreteras van a tener que hacerse mucho más anchas. Sobre todo la carretera de Chetumal, Escárcega, ¿no? Va a tener que crecer. Un tren, desde el punto de vista ambiental, tiene varias ventajas. Una primera ventaja es que contamina muchísimo menos. Sobre todo si pasamos, como parece que va a ser el caso con más de la mitad del tren, a un tren eléctrico. Pero aún si fuera de combustible, la cantidad de combustible que se gasta por kilo de carga entre un autobús y un tren es infinitamente menor. Es decir, si ustedes tienen que cargar 1,000 toneladas de carga de Veracruz hasta Cancún en trailers,
son cientos de trailers, cientos de motores, en un proceso mucho más ineficiente, porque tienen que parar y parar y parar, y topes y vallas. O sea, la velocidad promedio de un tráiler no llega a 60 kilómetros por hora. El consumo de hidrocarburos es mucho mayor. El impacto, por ejemplo, físico en el territorio es mucho mayor. La cantidad de atropellamientos de animales es enorme. En un tren, todos esos factores se disminuyen. Contamina mucho menos, y los atropellamientos son mucho menos, y el fraccionamiento del terreno, ahí viene un tema muy interesante, porque el impacto ambiental de las carreteras, desde la primera carretera que se hizo entre Escárcega y Bacalar, ya contemplaba medidas de mitigación como pasos de fauna, que nunca se hicieron. Y curiosamente a nadie le llamó la atención y nadie pegó de gritos. Ahora el compromiso del Tren Maya es ir junto a la carretera y hacer suficientes pasos de fauna que puedan cubrir la carretera y el tren, de manera que no se fraccione un paisaje que en este momento está fraccionado. O sea, Calakmul, por ejemplo, entre la zona norte y zona sur de Calakmul pasa una carretera y ahí el porcentaje de atropellamientos es significativo. La idea es que este proceso, de hecho, disminuya la cantidad de atropellamientos y el impacto de un movimiento de mercancías y gente que va a ir creciendo con tren o sin tren. Gracias, Enrique. Voy a proceder a leer la otra pregunta. Dice, en relación con las especies en peligro de extinción, ¿tienen algún plan estratégico para su cuidado? Bueno, desde luego que sí. Hay que entender también que el tren es un proyecto que está inmerso en una dinámica social y económica y de conservación que es en principio independiente del tren. Todas esas especies en peligro de extinción, que son muchas, están en peligro de extinción por un desorden en el ordenamiento territorial. De hecho, no ha habido un claro ordenamiento territorial. Cada quien ha hecho las actividades que se le ocurren en el lugar en que se le ocurren. Y la protección de las especies en peligro ha sido muy pobre en realidad. Reservas como Calakmul, por ejemplo, yo conozco al director y a la gente que trabaja en ella que hacen un esfuerzo encomiable, pero tienen pocos recursos. Es decir, las áreas protegidas han ido perdiendo apoyo desde el sexenio de Fox y luego Calderón y luego Peña Nieto, y la situación ahorita está francamente difícil. Sin embargo, uno de los principales proyectos del Tren Maya precisamente es identificar, tomar especies indicadoras, cuál es el estatus de ellas ahora. Por ejemplo, el jaguar es un caso muy evidente. El jaguar es de los animales cuya población ha disminuido sistemáticamente por cacería, por destrucción de su hábitat y también por atropellamientos. Es uno de los animales que es más vulnerable al atropellamiento porque no le da miedo nada, se queda parado, no entiende qué significa un carro que viene a 130 kilómetros por hora y les pegan. Entonces, la idea es, en efecto, crear un sistema que disminuya esos impactos fuertemente con respecto a la vía. Es difícil que el tren tome la responsabilidad de otros factores como la cacería, que es cacería furtiva, que sí inciden en las especies en peligro, pero que son un fenómeno paralelo. El compromiso del tren tiene que ser no fraccionar el hábitat, ¿no? Lograr que realmente las migraciones de fauna que se dan del centro de la península hacia el sur de la misma, incluso hacia Guatemala, ¿no? Ese movimiento se pueda seguir dando a pesar de las necesidades de más movimiento de gente y mercancías que se están dando, insisto, independientemente del tren. Ciudades como Mérida, como Cancún, como Chetumal han crecido muchísimo. Bueno, por no hablar de Tulum, de Cozumel, ese crecimiento es algo que se está dando y que se va a seguir dando,
y que las facilidades de movimiento lo que pueden hacer es sustituir a medios mucho más contaminantes y lesivos que un tren. Finalmente, todos los países medianamente desarrollados y para arriba tienen tren. Es la opción de transporte en Europa, en Asia, en América Latina, incluso en Chile, en Argentina. Nosotros de alguna manera, por razones que no sería aquí el momento de analizar, pero nos quedamos muy atrás en un medio de transporte que es hoy por hoy el medio aceptado como más eficiente económica y ambientalmente en todo el mundo. Gracias, Enrique. La siguiente pregunta es, ¿qué porcentaje de selva será dañada por el Tren Maya? Sí, la pregunta es complicada ciertamente, pero si tú dijeras, bueno, ¿cuál es el porcentaje de la selva? ¿De cuál selva? De la selva que hoy día ocupa los 5 estados por donde va a pasar el tren. O sea, si todo ese inmenso manchón de selva, que por supuesto dista mucho de ser una selva primaria, ¿no? Pero digamos, lo que sería la cobertura vegetal, incluidos incluso acahuales y sucesiones secundarias. Pero si de ese gran manchón de selva están hablando, ¿cuál es el porcentaje que va a tener que talarse por el Tren Maya? Me voy a dar la tarea de sacar ese dato, pero estoy seguro que es mucho menos del 0.001%. Ese dato me lo estoy sacando de la manga en este momento, pero tiene que ser una cifra porcentualmente muy pequeña. Insisto, imagínense, hagan la cuenta muy rápida, imagínense la superficie que tienen los 3 estados más lo que le toca a los otros 2, y esto es una línea, prácticamente como una línea de lápiz, ¿no? que recorre toda la península en un ancho. Incluso la idea es que si bien el derecho de vía es de 40, en las zonas de selva y áreas protegidas, la propuesta es talar solo los 7 estrictamente necesarios para que pase el tren. Entonces, en un ancho de entre 7 y 30 metros promedio por 1.500 kilómetros, tendría que hacer el cálculo, pero a ese cálculo, que deben ser alrededor de 5.000 hectáreas, hay que restarle todo lo que de hecho no se va a talar porque va sobre derechos de vía preexistentes. O sea, de hecho me comprometo ahorita con ustedes a pasarles cifras, a responder esa pregunta con cifras, con datos, ¿no? Porcentuales y de número de árboles y lo que eso representa, ¿no? Gracias, Enrique. La siguiente es, ¿qué impacto tiene en el suelo la contaminación por todo el turismo que genera la construcción de las casas y un gran etcétera? Pues no será sustentable. A ver, ¿me la repites otra vez, por favor? Claro. Dice, ¿qué impacto tiene en el suelo la contaminación por todo el turismo que genera la construcción de las casas y un gran etcétera? Pues no será sustentable. Aquí es donde se empieza a mezclar, y es inevitable, el tema del Tren Maya con otros temas que están paralelos, pero que no son exactamente. Es decir, en este momento la contaminación del subsuelo que hace el turismo y no solo la construcción, sino la operación de las casas, es un impacto muy fuerte. Yo les diría que calculo que la zona de más fuerte impacto de contaminación al subsuelo es la querida Ciudad Blanca, donde vivo, ¿sí? Mérida es una ciudad de más de 1 millón de habitantes, donde todavía hoy día hay un porcentaje altísimo de las aguas negras y de todos los negocios que están en Mérida que se van al subsuelo, como va, ¿sí? Es decir, Mérida, por ejemplo, es una ciudad donde la mayoría de la superficie de la ciudad, no sé si ustedes lo saben, pero no tiene drenaje. Simplemente no tiene drenaje. Las fosas sépticas, en la mayoría de los casos, están rebasadas hace décadas, de manera que finalmente en muchísimas casas, mayoría, todo el desagüe de cada casa circula arriba de una fosa
séptica ya totalmente inundada y se va al subsuelo como va, sin más trámites. Y no solo estoy hablando de residuos de la gente, sino Mérida tiene un montón de industrias allá adentro, tiene hospitales, tiene... Entonces, esa contaminación es tremenda, al grado que de hecho ya no se puede sacar agua del subsuelo de Mérida. O sea, eso ya está más complicado. Y el Ajapay sí tiene que traer agua cada vez de más lejos y se va contaminando todo el subsuelo hacia el norte, hacia Progreso, que es donde se mueve todo esto. Ahora, esa contaminación es enorme y otra vez es una contaminación que se ha dado porque a nadie le ha importado demasiado el tema, ¿no? Todo el mundo lo ha sabido siempre y lo ha dejado correr. La contaminación en Cancún es otra vez lo mismo. La laguna de Nichupté, yo tuve la fortuna de conocerla hace 40 años y realmente era una laguna virgen. Hoy día está contaminada. Nichupté y la laguna Bojorques, que es la que está atrás en Cancún, están contaminadísimos al grado de que ya se prohíbe que a la gente se meta a nadar por la cantidad de casos de riquecias y de enfermedades gastrointestinales terribles. Entonces, todo eso no tiene nada que ver con el Tren Maya. El Tren Maya, de hecho, en sí mismo como tren, la contaminación que va a realizar al medio es realmente poca, sobre todo si se mueve, como va a ser más de la mitad del recorrido, con energía eléctrica. Entonces la contaminación es menor. La contaminación al aire para la parte del tren que se moviera con motores no eléctricos, con motores de combustible, de todas maneras es mucho menor que la de los vehículos que se necesitarían para mover esa gente y esa carga. Por otro lado, las estaciones del tren. Bueno, si las cosas se hacen en cumplimiento de la normatividad, que es como se están haciendo las cosas, bueno, pues una estación tiene un sistema de tratamiento de aguas, que los sistemas de tratamiento de aguas tampoco tienen ninguna complicación. O sea, es una cuestión de diseño y es una cuestión de presupuesto. Que en muchas ciudades en la península no han hecho bien las cosas y hay una contaminación del agua tremenda, es otra historia. Las estaciones del Tren Maya se comprometen a tener plantas de tratamiento de agua. De ahí en adelante, insisto, lo que ese turismo, que es el que está llegando a la península, haga en los hoteles o haga en otros lados, es muy difícil vincularlo como una responsabilidad del tren. La siguiente es, ¿qué velocidad máxima alcanzará el Tren Maya? Pues dicho esto, ¿tiene algún impacto ambiental? 160 kilómetros por hora el turístico promedio, en un momento dado podría ir un poco más rápido, y 120 promedio el de carga. El impacto ambiental, el principal impacto ambiental de cualquier vía terrestre de comunicación sería, por un lado, la contaminación al aire, por otro lado sería directamente los atropellamientos, que en las carreteras es muchísimo más de lo que la gente supone. Esos serían los dos principales peligros, que el atropellamiento implica una división del ecosistema, una fracturación. Pero bueno, la idea es atender ambos temas y entender sobre todo que el tren es, digamos, desde el punto de vista de un animal, es mucho más fácil esquivar a un tren. Un tren, como va todo pegado, muy largo, pasa. Y evidentemente cuando está pasando, pues el animal se detiene. Si ya pasó, va a tardar mucho en pasar otro tren. Y finalmente hoy día todos los trenes tienen alarmas enfrente que ahuyentan a los animales. Todos los atropellamientos en realidad son rarísimos. Para un animal enfrentar ese reto de cruzar la vía del tren, comparado con el reto de cruzar una carretera de doble vía, la carretera es una trampa mortal, es decir, no la saben manejar. Y sí hay un atropelladero muy fuerte de animales en todas las carreteras acá.
En ese sentido, bueno, para acabar la pregunta, yo creo que el impacto de la velocidad del tren no es significativo. Finalmente esa es la velocidad máxima. Los carros en la carretera de Cancún van a esa velocidad. Los carros, los trailers. Perfecto, Enrique. Aquí tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿es correcto que la mía de este proyecto no reúne las condiciones necesarias para realizarlo? Bueno, mientras tanto, recordarles que en el chat se encuentra el link del formulario por si gustan realizar más preguntas o algún comentario al respecto para poder dar lectura. Gracias. Bueno, pues en ayuda y participación con Leonash, hicimos esta conferencia con el asesor ambiental Enrique Dune. Más que nada, pues nuestra fundación se dedica a la preservación y conservación del medio ambiente y la ayuda a pueblos indígenas. Entonces, pues los invitamos a que se unan a la causa. Tenemos varios proyectos actualmente. Proyectos Bandera, que es la limpieza del cañón del sumidero, y el Centro de Preservación y Conservación de la Biodiversidad, que lo tenemos en Alpuyeca, Morelos. Les vamos a compartir aquí por el chat los links de las redes sociales, la página web, y saben que cualquier ayuda, aunque sea poca, es de mucho valor para nosotros. ¿Cómo han sentido la conferencia? De hecho, Enrique es muy buena persona. Cualquier pregunta que le quieran hacer es totalmente accesible. Entonces, ¿en qué estábamos? Sí, le voy a repetir la pregunta. Dice, ¿es correcto que la mía de este proyecto no reúne las condiciones necesarias para realizarlo? No, bueno, no exactamente. Mira, insisto en una cosa, bueno, hablando de permisos, autorizaciones y procedimientos ambientales, como les decía, en este momento la poca obra que se ha hecho del tren ha sido básicamente limpieza del derecho de vías preexistentes. Para eso se hizo un trámite ante la Semarnat que se llama una exención de hacer la manifestación de impacto ambiental en virtud ni siquiera de la ley ambiental, sino de la ley de ferrocarriles, que dice que Ferrocarriles Nacionales, ahora Tren Maya, tiene derecho a mantener limpias sus vías, simplemente. Entonces, lo que se está haciendo ahorita, remover las vías, limpiar, alrededor hay partes donde había crecido la vegetación dentro de los 40 metros. Esta parte es la que se está trabajando con base en la exención. Ahora, para las partes estas donde la ruta nueva tiene que hacer un trazado más lineal y salirse del derecho de vía, se ha hecho una manifestación de impacto ambiental. Esa manifestación de impacto ambiental, hay que recordar que no es así un error que ha corrido mucho. Lo que dice ahí que se va a hacer como medida de mitigación, como medidas de mitigación, no son realmente las que van a aplicar por ley. Aquellos de ustedes que conozcan el procedimiento de la manifestación de impacto ambiental, sabrán que, bueno, como su nombre lo indica, es una manifestación. O sea, el que promueve un proyecto, una carretera, un puente, una casa, el que promueve un proyecto, manifiesta qué es lo que va a hacer y qué es lo que propone hacer para mitigar esos impactos. Pero es una propuesta. En este caso, el promovente, que es Fonatur, no es la autoridad ambiental, no tiene ninguna autoridad para decir esto se va a hacer o esto no se va a hacer. Lo que hace Fonatur es leer la normatividad ambiental, interpretarla de la mejor manera posible y proponer a través de una manifestación de impacto ambiental qué es lo que habría que hacer en función del impacto que va a causar. Pero eso es simplemente una propuesta. Eso tiene que ingresar, como ya ingresó, la mía del primer tramo, la que va de Palenque hasta Izamal, ya se ingresó.
ya se ingresó la mía. Se nos subió, ¿verdad? Hay un timbre ahí muy fuerte. Bueno, entonces, la manifestación de impacto ambiental ya se hizo trabajo de campo, finalmente, otra vez, los que saben lo que es una manifestación saben que es un formato que hay que llenar. El formato se llenó y se entregó, se ingresó formalmente a la Semarnat. Ahora, la Semarnat está en proceso de evaluación. Todo lo que ahorita la sociedad civil organizada, la gente, los investigadores, todo lo que están opinando, Semarnat es permeable a eso, lo está oyendo, y tiene toda la autoridad para decirle a cualquier promovente, eso no es este caso en particular, a cualquiera que está promoviendo un proyecto, puede decirle, oye, tus medidas no son suficientes. Tienes que hacer estas que propusiste, pero estas otras y estas otras y estas otras. Entonces, todavía no llegamos a ese punto. ¿Por qué ya se inició la obra si no está todavía el resolutivo de la Semarnat sobre la mía? Bueno, porque se está trabajando sobre los tramos con exención, es decir, sobre los tramos por donde va todavía el tren. En el momento en que se llegue a esas partes nuevas, de hecho no se puede empezar a hacer nada en esas partes nuevas hasta que la Semarnat saque un resolutivo diciendo no se aprueba o sí se aprueba, y si se aprueba condicionado, es decir, si te apruebo hacer la obra, sí y solo si haces esto y esto y esto y esto y esto. Eso no ha ocurrido. Semarnat, según los cálculos, debería a fines de este mes entregar ya el resolutivo. Ese resolutivo es el que en ese momento se convierte, ahora sí, en ley. Si Semarnat dice que las medidas propuestas por el promovente son suficientes, Semarnat está avalando lo que se dijo. Si no, pues entonces tiene que sugerir todo lo demás que se tenga que hacer para lograr el único fin del que estamos hablando desde el principio, que es el cumplimiento con la normatividad ambiental vigente. Y está ahorita la moneda en el aire, pero vuelvo a insistir en una cosa. Se ha hablado mucho de la gran destrucción y de derechos humanos, y finalmente la obra no ha empezado, está empezando apenas. Prácticamente no se ha tirado ningún árbol porque lo que se ha limpiado es la vegetación que había invadido el tren, pero árboles. O sea, árboles en el sentido forestal, en este momento todavía no se han llegado a esas zonas. Entonces, para decir si la mía está bien o está mal, en realidad en ese sentido lo importante no es tanto la mía, sino el resolutivo de la Semarnat. Y ahí sí habría que ver, pues si dice lo que debe decir en función de lo que diga la normatividad ambiental. ¿Cómo se mide el costo-beneficio del impacto ambiental a largo plazo? Bueno, finalmente ese sería justo el objetivo de una manifestación de impacto ambiental combinada con la evaluación de la Semarnat. Es llegar justo a eso. Obviamente, el que propone un proyecto parte del hecho de que ese balance es positivo. Y por eso hay una autoridad que tiene que sopesar si en efecto así es. Es decir, pero ahí ya analizas el proyecto en su conjunto, ¿sí? Los beneficios económicos, sociales y ambientales. En el caso del ambiental, nosotros sentimos que la intención del tren, desde el punto de vista ambiental, es lograr un ordenamiento territorial que no se ha dado nunca en el sureste y no se ha dado nunca en la mayoría del país. Y en efecto, trabajar porque las áreas protegidas, es que son muchos temas distintos, pero un compromiso, por ejemplo, es que todas las áreas naturales protegidas que vayan a ser atravesadas por el tren o que estén en su área directa de influencia,
sean claramente consolidadas. Que por cierto, es importante decirlo, aquí estamos hablando ya de lo que se llama cumplimiento más allá de la normatividad, ¿sí? Beyond compliance. O sea, la normatividad te obliga a ciertas cosas. La idea del tren es cumplir esas, pero hacer cosas como la que decía de las áreas protegidas, que de ninguna manera está obligado legalmente, pero sí como una medida de compensación, procurar que el impacto en las áreas protegidas sea mínimo y que de hecho consolide el funcionamiento de las áreas protegidas, ayudándoles con recursos para protección, para investigación, para reforestación, etcétera. Muchas gracias, Enrique. Continuando con el tema de áreas naturales protegidas, aquí tenemos una pregunta que dice: ¿qué sucederá con las áreas naturales protegidas que serán fragmentadas por el Tren Maya? Bueno, otra vez, y es lógico, todas las preguntas son un escopetazo abierto que pega a muchas cosas, ¿no? Habría que hablar de cuáles áreas protegidas. Obviamente, una de las que más ha preocupado, sin duda, es Calakmul. Porque hay otras, pero en realidad Calakmul y las dos de Campeche, Balancú y Balanquín, son las únicas reservas que sí son atravesadas por el tren. Hay otras reservas que les pasa cerca, como Siancán, por ejemplo, que le pasa a un ladito, y ahí se va a hablar también de medidas de compensación y mitigación, pero no le pasa por encima. Pasa muy cerquita de los petenes de Campeche y sí atraviesa la reserva de Custal en Mérida. Esa es la otra. Entonces, la idea es en cada uno de ellos procurar la consolidación de la reserva. Piensen en el caso de Calakmul, por ejemplo. No sé qué tanto conozcan ustedes Calakmul, pero Calakmul originalmente se decretó al sur de la carretera que va de Escárcega a Chetumal. ¿Sí? Todo estaba abajo. Luego se decretó una gran zona arriba y ambas quedaron conectados por un pequeño cinturón. Tiene un poco la forma del continente americano. Haz de cuenta, una gran más arriba, una gran más abajo y un Centroamérica delgadito en medio. Por ahí pasa la carretera. Son menos de 40 kilómetros. Por ahí pasa la carretera y por ahí pegadito a la carretera va a pasar el tren. Es decir, el impacto está dado, el impacto se va a agravar unos metros en cuanto al reto de los animales para cruzar, pero justo ahí se van a poner por lo menos 3 pasos de fauna, que implica además, no solo es el paso de fauna, sino implica restaurar zonas a ambos lados y cercar de manera que los animales sean conducidos hacia allá. Entonces, en el caso de Calakmul hay razones para pensar que no solo no va aumentar el problema, sino puede disminuir. Otro caso en la reserva de juntito a Calakmul, que es Balancú, ahí está el famoso volcán de los murciélagos, que es un fenómeno absolutamente extraordinario. Es de las pocas cuevas en Norteamérica que tiene más de 1 millón. Está tronando durísimo, no sé si oigan hasta allá los truenos que hay aquí, pero cuando se hizo la carretera se hizo mal. Entonces la carretera se hizo al sur de la boca del volcán de la cueva de los murciélagos, y la cueva está colocada de tal manera que escupe a los murciélagos justo en esa dirección. Entonces, todos los días, a la hora de crepuscular, es un matadero de murciélagos impresionante. Se calcula que se matan más de 500 murciélagos por noche. Y ese impacto ahí está, y lo que insisto que llama mucho la atención con todo el gritadero que se ha hecho con el Tren Maya, es que ese caso está ahí y nadie nunca dijo nada. Pasó la carretera, nadie reclamó, es un matadero de murciélagos, nadie dice nada. Bueno, ahora la idea es mover toda la carretera hacia el norte, mover para allá también las líneas de alta tensión de la comisión y pasar el tren.
de manera que se libre un macizo montañoso, no es un macizo montañoso, es mucho decir, son como cerritos, pero ahí está el famoso volcán de los murciélagos, de manera que libre hacia afuera, y en fin, ese sería un ejemplo de un impacto que se da constantemente, son lo que se llaman impactos persistentes, que se da desde hace más de 20 años, y ahorita ese impacto en particular se va a librar por completo. Ahí hay un efecto benéfico. Y la idea es tratar de hacer eso en todas las áreas protegidas. Donde no hay área protegida, el asunto no es tan grave. Insisto, hay que tener claro, hay que imaginarse el recorrido del tren ya sobre trenes, junto a carreteras, junto a líneas de alta tensión, hasta Cancún. De ahí, en Cancún va a recorrer buena parte en medio de los dos cuerpos de la carretera, que eso ya está impactadísimo, y así se va a llevar buena parte del recorrido y luego va a ir paralelo a la carretera. O sea, realmente es importante entender que los biólogos que estamos dentro de Fonatur sí estamos logrando que no impere al 100% el criterio del ingeniero que busca lo más rápido, lo más eficiente y lo más económico. Aquí están teniendo que sentarse y haciendo ciertos desvíos y ciertas consideraciones, ciertas bajas de velocidad con las que va a tener que operar el tren cuando pase junto a áreas protegidas. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Qué medidas realizarán para que los animales que estén en dichas zonas no sean atropellados? Pues eso en parte ya se contestó. Sí. Hay varias cosas. De entrada, todo el recorrido del tren, todas las máquinas tienen ya sistemas ahuyentadores. Es decir, son sistemas que emiten una serie de sonidos que además son para muy diferentes especies, pero que les hacen ver que ahí viene. Porque te digo, el problema en las carreteras es que un vehículo que va muy rápido, las llantas, ¿no?, de caucho y tal, a cierta velocidad, hace una especie de zumbido que el animal, si está parado a media carretera y el carro viene a 140 kilómetros por hora, no lo entiende. O sea, ve unas luces y no alcanza a entender que es algo que se está acercando. En el caso del tren, hay estas señales que le hacen ver que se está acercando y que además son sonidos muy estridentes que los ahuyentan. Esa es una medida en cuanto a los atropellamientos en particular. Por otro lado, en las zonas de áreas protegidas, ahorita hay dos expertos jaguarólogos que han sido contratados por Fonatur para encabezar sendos equipos con mucha gente que ha trabajado hace muchos años acá para diseñar precisamente la ubicación y la arquitectura de los pasos de fauna. Y no solo eso, sino en las zonas donde se tiene detectado que son zonas de tránsito de fauna, poner cercados que conduzcan a los animales hacia pasos de fauna, que son de muy diferentes tipos. Evidentemente no es el mismo tipo de fauna el que va a inducir a un jaguar a caminar por arriba de una especie de paso de nivel, que pasos de animales chicos. Incluso hay unos pasos muy interesantes que van de plano entre la vía, para animales tipo culebras y lagartijas, y que se pueden ir prácticamente abajo de la vía, ¿no? En fin, todos estos procesos se tienen que dar, están considerados y son pensados para evitar al máximo posible el impacto directo en la fauna silvestre. Tenemos otra pregunta. Aquí nos dicen, ¿cuánto favorecerá a las comunidades indígenas de la zona dicho proyecto? Bueno, aquí tengo dos opciones. Montserrat ya se está riendo. Una opción es decir, no me toca paso, que es perfectamente válido porque así está avisado desde el principio. No sé, no es mi campo. Y sin embargo me atrevo a comentar algo en este sentido. Tomen en cuenta esto. Todas las comunidades mayas dispersas, muy dispersas, porque así era la organización maya original, ¿sí? Estaban muy dispersos, que era una estrategia de aprovechamiento de la selva.
Entonces, todo ese dispersadero hace que hacer llegar recursos sea muy caro, ¿no? Es decir, piensen ustedes que yo hablo más de la península de Yucatán que de Chiapas. Yo sé que ustedes vienen de Chiapas, conozco Chiapas mucho menos, y bueno, el tren toca apenas una partecita de Chiapas, ¿no? Pero en la península de Yucatán realmente la distribución de todo, de la gente y de las mercancías, es muy complicado. Yo no sé si ustedes saben, por ejemplo, que el grueso de todo lo que se consume en la península de Yucatán, la inmensa mayoría viene de fuera. Prácticamente todo. O sea, aquí en la península hay servicios, pero desde un coche, un refrigerador, una estufa, un peine, una pasta de dientes, una papa, un jitomate, una lechuga, todo viene de fuera. Todo viene de fuera. ¿Cuáles fábricas grandes en las zonas hay de qué? Hay maquiladoras de ropa, ¿no? Por ejemplo. Pero esas maquiladoras de ropa tampoco sirven para lo que estoy hablando, porque el grueso, si no es que por ley todo, se va para exportación. Entonces, prácticamente todo tiene que venir de fuera. Y en este momento está viniendo de una manera que es muy cara. ¿Muy cara para quién? Pues para el consumidor final. Cualquier cosa que tiene que llegar a Mérida o a Chetumal o a un pequeño, pues a ciudades medias como Valladolid o a pequeños pueblitos, la Coca-Cola que se toman tiene que venir, bueno, no la Coca no, perdón, la Coca sí se hace acá. Curiosamente la Coca sí se hace acá, pero en fin, todo lo demás viene de fuera, ¿no? La ropa, lo que sea, la comida viene de fuera. Entonces, todo eso está hoy día muy caro porque, no me quiero yo meter en grillas más profundas, pero hay intereses fuertes que no quieren que salga el tren porque ahorita es un negociazo mover todo esto. No voy a decir nombres de empresas, pero imagínense las empresas que ahorita mueven gente, ¿no? Transporte por todo el país, que mueven grandes volúmenes de comida, insisto, insumos, enseres. Una plancha viene del centro. Entonces, todo eso, moverlo en autobuses, encarece muchísimo. Todo lo encarece mucho. Entonces, un primer beneficio va a ser que en efecto, y es claramente la intención, o sea, no es un subproducto curioso, es claramente la intención bajar los costos de los bienes en toda la región. Pero hay mucho más que eso. Piensen, por ejemplo, en las necesidades que tiene la gente de moverse. Una gente en Mérida ahorita que tiene una mamá enferma en Chetumal, que tiene que ir por ella y tiene que traérsela, en este momento tiene que pagar un camión hasta Chetumal que le va a costar más de 500 pesos, y luego su mamá de regreso son otros 500 más los 1,500 pesos más volver. O sea, en puro camión no se puede gastar mucho menos de 2,500, 3,000 pesos. El tren va a costar infinitamente menos que eso, porque el tren claramente tiene 3 funciones. Y la primera es social. O sea, el tren Maya, como la inmensa mayoría de los trenes en el mundo, y eso es también importante entenderlo, la mayoría de los trenes en el mundo para pasajeros están subsidiados, porque es una obligación del Estado dar ese servicio. Pero luego está el tren de turismo. El tren de turismo va a ser otro tren, como sucede en todo el mundo. Es un tren de otro nivel que cuesta mucho más caro, y cada quien, de hecho, pues es libre de comprar el boleto que quiera, ¿no? Entonces, hay un turismo que es a otro nivel y que ese se calcula que no va a ser un gran negocio, pero va a ser negocio, va a salir por lo menos tablas. En realidad el negocio es la carga, y el negocio va a ser un muy buen negocio, porque si en este momento tienes que traer 1 kilo de arroz o 100 toneladas de arroz a Mérida desde Veracruz, tiene un costo muy alto. Para empezar, en tiempo, se tarda mucho y es muy costoso el transporte. En un tren, realmente la idea es que los trenes de carga se muevan en distancias muy largas.
O sea, esto es interesante, lograr que un tren cargue completo para Cancún, por ejemplo, y otro tren cargue completo para Mérida. Eso significa que prácticamente no habría paradas. Eso quiere decir que entre Veracruz y Mérida, a un promedio de, no ponte unos 160, sino 120, 100 kilómetros por hora, llega en unas cuantas horas. Ahorita en autobús es muchísimo más. Entonces, ahí hay otro beneficio que es para la gente. El transporte de materiales, el transporte de mercancías y el transporte de la gente. Es increíble que en un área eminentemente turística, la población local no turistea. No turistea porque le sale carísimo. O sea, ir de un extremo de la península a otro, a lugares turísticos, es muy, muy caro. El tren, por ejemplo, tiene la facilidad de que incluso puedes agarrarlo de noche para viajar de día, luego de noche, luego llegar de día, regresar. O sea, ese tipo de cosas, bueno, yo he viajado mucho en tren en otros lados y permite viajar muchísimo más barato. Les digo, de alguna manera es injusto que justo en esta zona turística la mayoría de los locales no van a ningún lado porque no lo pueden costear. Ese sería otro. Pero no es mi tema. Perfecto, Enrique, muchas gracias. Tenemos otra pregunta por aquí. ¿Existe algún proyecto de reforestación? Sí, claro. O sea, claro. De hecho, eso es algo muy central en todo el proceso. Es decir, la idea desde luego es compensar por lo menos 10 veces lo que se tumbe. Mira, se hizo mucho escándalo con tú me preguntabas hace rato de la mía. La mía, de este primer tramo, habla de que fuera de las zonas ya de extensión, y en total, en todo el recorrido, se van a tirar 6,000 árboles. Entonces, ¿eso es mucho o es poco? ¿Qué es? Esto, por cierto, independientemente de los programas de reforestación, que de por sí se están haciendo independientes del tren. El famoso programa Sembrando Vida, que tiene muchos pros y contras, pero bueno, ahí están sembrando, ¿no? Bueno, Enrique, agradecemos mucho por estar aquí con nosotros en este espacio y aceptar nuestra invitación. Y igualmente agradecemos a la audiencia por estar en esta noche aquí acompañándonos. Muchísimas gracias, Enrique, por resolver todas nuestras dudas. Por parte de IMEFO Universitario te tenemos un reconocimiento por brindarnos tu tiempo y estar aquí. Voy a proceder a presentar mi pantalla. Bueno, dice la letra. El Instituto Mexicano Ejecutivo de Finanzas, en su capítulo universitario, Mesa Directiva Local, Universidad Autónoma de Chiapas, hace entrega del presente reconocimiento a Enrique Duné por impartir la actividad de medio ambiental, aspectos ambientales del Tren Maya, que se llevó a cabo el día 20 de agosto de 2020 y tu plataforma de Google Meet. Vamos a corregir lo que son. Y bueno, lo firma el presidente Omar y su servidor Ineitro Escoramia. Muchísimas gracias, Enrique. No sé si tengas algún otro comentario para ya dar cierre. No, nada más agradecerles la oportunidad. Espero en efecto haber resuelto algunas dudas. Y queda abierta la oferta de que si tienen algunas preguntas más, yo las podría responder en un corto plazo. Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, gracias a todos por unirse. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.